Bienvenidos a esto que se llama Esperanza de Vida Enseña. Gracias por conectarse con nosotros, por estar pendientes de esta transmisión y sabemos que Dios a través de ella obrará en nuestras vidas y obrará en la congregación y obrará en la iglesia en general. Vamos a iniciar con una oración entregándole este tiempo al Señor para que Él obre a través de lo que vamos a hacer. Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos en esta hora. Queremos entregarte lo mejor de nuestras vidas y que obres, Espíritu Santo, a través de tu palabra. Entregamos, Señor, a cada persona que está viendo este tiempo y que está siguiendo tu palabra para poder seguir tus pisadas, Dios. Queremos, Señor, que cada vez que tu palabra sea expuesta, sea llegando a cada corazón como ese olor fragante para poder sentir esa hambre, para poder sentir esa sed de ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús, porque sabemos que nos hablarás y nos instruirás. Amén y amén. Hemos venido hablando a través de estos días sobre los obstáculos de la oración, pero hoy tenemos un tema que es bien importante para el cristiano, para la vida de todos nosotros. Y ese tema es que debemos orar en todo tiempo. Así que yo le invito a usted que prepare su libreta de apuntes, que prepares tu Biblia y vamos a ver el tema, que te lo voy a repetir una vez más, es debemos orar en todo tiempo. Así que, pastora, ¿qué tal si empezamos este tema que es de bastante importancia para nosotros como creyentes de Dios? Hay personas que no saben en algún momento qué decir en la oración, por qué orar, pero hoy vamos a aprender la importancia de tener esa disciplina a través de la oración. Y vamos a ver en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, ¿qué nos dice el apóstol Pablo con relación a la oración? Dice Primera de Tesalonicenses 5:17, que es un verso muy conocido por todos, que es orar sin cesar. Esa es una invitación que Pablo nos hace a todos, aún al mismo pueblo de Dios, para animarnos sobre la importancia de orar en todo tiempo. Y debemos de crear una atmósfera y una buena actitud sobre la oración. Si usted y yo aprendemos la importancia, la necesidad como hijos de Dios de acercarnos a Dios a través de la oración, vamos a asignar tiempos determinados para estar a solas con Dios. Vamos a ver algunas citas bíblicas en las cuales nos enseña la palabra de Dios de hombres que aprendieron a ser disciplinados y a valorar ese tiempo especial en la oración. En los tiempos difíciles, ahí estaban cerca en la presencia de Dios. Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel expresa cuántas veces oraba Daniel. Y aquí en la palabra de Dios nos lo va a decir. Dice Daniel 6:10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel no solamente se acercaba en la oración en los momentos de crisis, también dice la palabra de Dios que él se acercaba dando gracias. Me imagino a él en ese tiempo de oración, adorando a Dios, agradeciendo de lo más pequeño a lo más grande. Si tú y yo no sabemos qué decir, vamos a ir a ese momento de gratitud a Dios. Porque dice la palabra de Dios que Daniel, cuando escuchó que se había firmado el delito, él se fue como siempre lo hacía. Él no lo hizo en el momento de la necesidad. Él ya tenía unos hábitos, tenía una disciplina de oración. Pero vamos a aprender de otro siervo de la palabra del Señor, que fue David. David también oraba 3 veces al día. Y encontramos en el Salmo 55, versículo 17.
Salmo 55, versículo 17. Dice la palabra de Dios: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Precioso. David oraba en la tarde, en la mañana y al mediodía. Y él decía, cuando yo haga en la tarde, en la mañana y al mediodía, tú oirás mi voz, tú me vas a escuchar. Recuerda, cristiano que no ora, Satanás lo devora. Pero estos siervos de Dios sabían la importancia de acercarse a Dios y la necesidad, y aprovechaban la oportunidad para orar a nuestro Señor. Él no solamente lo hacía 3 veces, David, pero David también oraba 7 veces al día. Esto lo encontramos en el Salmo 119, versículo 164. Salmo 119, versículo 164. Dice: 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Me imagino cómo vivía de lleno David. David era un adorador, pero ese adorador también era muy obediente. Y él dijo, es que yo 7 veces al día te alabo. Podríamos decir que David era una persona desocupada. No, no podemos decir que David no tenía nada que hacer. David tenía muchas ocupaciones, tenía demasiados compromisos y responsabilidades, pero él sabía que tenía que cuidar esa relación íntima con Dios. Y por eso dijo, aún 7 veces al día te alabo. Yo te alabo, Señor. Qué bueno que tú y yo podamos aprender a través de estos hombres que nos dejaron una buena enseñanza para que la podamos colocar en práctica y podamos vivir esos momentos de llenura de la presencia de Dios. ¿Y qué tal el Señor Jesús? Jesús sí oraba constantemente y él se apartaba a lugares para poder orar. Lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 6, versículo 12. Mira lo que nos dice Lucas 6, 12. Dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Jesús no solamente oraba en momentos especiales, él también lo hacía en los momentos difíciles, como lo hacían estos siervos. Pero él dijo, me voy al monte y voy a orar. Sabes que tú y yo no sé por qué situación estás viviendo, cuál es la realidad de tus dificultades. No nos conformemos con hacer oraciones escasas. Aprendamos de estos hombres y del mismo Jesús que sacaba tiempo de oración y oraba constantemente. Por eso dijo, él iba al monte y él oraba. Ahí en el Salmo 55, versículo 16, vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Salmo 55, 16 dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Es importante saber que en medio de los momentos tan difíciles que vivieron estos hombres, como en este tiempo en que tú y yo también estamos viviendo momentos difíciles, podemos decir, En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. precioso. Esa es la fe y la convicción, la esperanza que Dios siempre vendrá a acudirnos, que Dios siempre vendrá a dar la respuesta, que Dios siempre está atento para escuchar nuestra oración. A veces muchas personas no saben cómo hacer las oraciones, pero te voy a poner unos ejemplos. Si necesitas ser direccionado por Dios, puedes hacer oraciones. En Santiago capítulo 1, versículo 5, dice la palabra del Señor. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Necesitamos tomar decisiones. Necesitas tomar dirección de parte de Dios y nos falta sabiduría. Vamos a ir conforme a la palabra a hacer una oración y diciéndole a Dios, yo necesito
que tú me des sabiduría. Todos nosotros necesitamos sabiduría para estar en casa, tomar decisiones, y todo desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, necesitamos la dirección y la sabiduría que viene de parte de Dios. También necesitamos orar en el momento de sentirnos tentados. Y no solamente cuando vamos a estar tentados, sino hacer oraciones antes de llegar a esos procesos. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 69, versículo 1. Dice el Salmo 69:1: Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Así es, las tentaciones, necesitamos mirar que necesitamos continuamente esa fortaleza de parte de Dios. Jesús fue tentado, tú y yo seremos tentados. ¿Por qué no orar al Señor para que nos libre de las tentaciones? Para que cuando lleguen esos momentos de desánimo, de esos momentos de dejar todo a un lado, estamos siendo tentados y le podamos decir: necesito que tú me salves, necesito que tú me des fortaleza. Pero ¿qué pasa cuando tú y yo nos sentimos perseguidos? También, así como estos hombres de la Biblia fueron perseguidos, también clamaron en oración y estaban siempre pidiendo antes y en el momento de la situación. Coloca estas peticiones que también nos ayudarán mucho. Salmo 7:1. Salmo 7:1 dice: Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. El enemigo es un perseguidor constante, donde él tiene su ejército de demonios que está persiguiendo la iglesia, que está tratando de perseguir los ungidos de Dios. También tenemos enemigos tanto invisibles como enemigos visibles. ¿Por qué no orar por esta situación? Para que cuando llegue estos momentos es: líbrame, sálvame y cuídame. Es importante que tengamos en cuenta esos momentos en la oración. ¿Qué pasa cuando llega a nuestra vida unas malas noticias, como le llegaron a muchos hombres de la Biblia? Que llegaron unas cartas, llegaron a ellos cartas que los inquietó. Quizás te puede llegar una carta de un abogado de desalojo o de una situación difícil en tu vida. Te voy a invitar a lo que dice la palabra de Dios en Isaías 37, versículo 14. Dice: y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó, y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. ¿Sabes que cuando te llegue una mala noticia, te llegue una carta que no esperabas, la Biblia dice que no vamos a temer a las malas noticias, pero toma la carta como lo hizo Ezequías. Ezequías cogió la carta, la abrió y la puso delante de Dios y le dijo: mira, Señor, mira lo que está pasando, mira la condición en que estamos, mira la persecución, mira, Señor, cómo vienen aún a inquietar a tu pueblo. Te invito a que cuando te llegue algún documento que esto te va a inquietar y te roba la paz, ábrelo y lo pones delante de Dios, que Dios hará y traerá soluciones. Estamos viendo esta noche que el tema es: debemos orar en todo tiempo. Y el Señor nos está enseñando que así como lo hicieron estos personajes de la Biblia, los cuales vivieron, estuvieron y anduvieron en los caminos de Dios, se apropiaron de la oración para hacerlo constantemente. Hemos visto ya varios ejemplos, por decir, de Daniel, de David y hasta del mismo Jesús, los cuales siempre anduvieron en la oración y siempre se cuidaron de hablar constantemente con Dios. Y estamos viendo una serie de versículos que trae la palabra de Dios para que podamos aprender y saber de dónde podemos aferrarnos para el momento de orar. Recuerda que Dios está llamando a nosotros a que oremos sin cesar. Lo leímos al principio en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, donde Dios quiere enseñarnos todas estas cosas para hacernos ir a un nivel de oración mayor. Él quiere que dejemos esa oración corta, que no tiene
quizás ese ambiente, esa atmósfera preparada como debería de ser, para llevarnos a una oración donde vamos a clamar y extender nuestras peticiones delante de Dios. No olvidemos que Jesús es nuestro sanador. Cuando recibas una mala noticia y que te hicieron un chequeo médico y te detectaron alguna enfermedad, recuerda lo que dice la palabra de Dios. En Santiago, capítulo 5, versículo 14. Dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Por eso no puedes quedarte solo ni sola. La palabra nos invita a que podamos llamar a un hermano, a los pastores, para poder orar por ustedes. Por eso, si alguno está enfermo, llame, unámonos, somos un equipo, y donde hay 2 o 3 congregados en el nombre de Dios y estuviéramos de acuerdo en cualquier petición que pidiéramos, serán nuestras oraciones contestadas por nuestro Padre que está en los cielos. Recuerda, Jesús es el sanador. No te quedes callado. Ven, aún en nuestra casa de oración de la Iglesia Esperanza de Vida, estamos también orando los martes por las necesidades, por los enfermos, porque esto estamos haciendo real y estamos creyendo la palabra del Señor. Y cuando lleguen momentos de sentirnos muy necesitados, a veces nos desesperamos de una manera que no sabemos qué hacer y decimos qué vamos a hacer. Mira, te estamos mostrando conforme a la palabra qué debes de hacer en el momento de la necesidad. En Filipenses capítulo 4 versículo 6, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Los afanes nos roban la paz, nos roban la fe. Por eso dice: no tengas afán. Si yo soy tu proveedor, Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. ¿Tienes necesidad? Ven en oración y le pones la necesidad, le pones la lista al Señor de tu necesidad y Él va a suplir nuestras necesidades conforme a las riquezas en Cristo Jesús. Por eso es importante perseverar en la oración. Debemos de estar alertas siempre, permaneciendo como esos soldados, como esos hijos de Dios que estamos en oración. También debemos de ser persistentes. No se te olvide estar siendo constantes, pero persistiendo y aún velando. ¿Por qué? Porque estamos viviendo momentos de peligros. ¿Y cuáles pueden ser esos peligros que puede vivir el pueblo de Dios en este tiempo? Ojo, iglesia, hay unos peligros que nos separan de la presencia de Dios, que nos distraen, las distracciones. ¿Sabes que las distracciones interfieren para que tú y yo no oremos? ¿Cuáles pueden ser las distracciones? El celular, la televisión, los juegos, los problemas. Entonces piensa en este momento qué cosas te está distrayendo, que ya no tienes tiempo para sacar momentos de oración, para estar delante de Dios. Si te das cuenta que en vez de estar creciendo en oración, estás menguando en la oración, detecta, porque el Espíritu Santo te va a convencer de aquellas distracciones, pero hay que dejarlas, porque esto nos distrae. ¿Y qué tal esos momentos de reticencia, donde usted y yo podemos vivir momentos de mucho cansancio, de mucha preocupación? Las cosas del mundo nos atraen y esto nos lleva también a alejarnos de la oración. Estos son los peligros de la oración. ¿Qué tal en los momentos que tú y yo hemos experimentado del desánimo? Cuando uno está desanimado, se impacienta con Dios, se enoja con Dios, hasta con uno mismo, porque uno cree que Dios no le escucha, porque las respuestas no llegan, y ahí es donde paramos la oración.
Estos son los peligros que Satanás en este tiempo está utilizando. Y nos roba la paz. Cuando Satanás roba la paz, coloca desesperación. Y es un peligro tanto espiritual para nosotros, debido a las situaciones imposibles que estamos teniendo y que nos lleva a desconfiar del Señor. Nos dejamos llevar por la frustración y nos inquietamos y decimos, ya no voy a orar más. Cuando el Señor dice, orad sin cesar. No desmayen en la oración. No desmayen, porque es una necesidad. Cuando hay una necesidad, hay una oportunidad de buscar al Señor. Mientras haya vida, mientras haya fe, donde exista Dios, está todo. Te invito a que te levantes. Y otro peligro que el enemigo coloca es donde nos lleva a sentirnos derrotados, donde ya no queremos luchar más, donde ya no queremos seguir más. Vamos a Jueces capítulo 16, versículo 20. Jueces capítulo 16, versículo 20. Dice, y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. La desobediencia nos lleva a que perdamos la presencia de Dios. El pecado. Sansón ya estaba muy seguro del mismo, del poder que tenía de parte de Dios. Pero cuando él divulgó a Dalila su secreto de su fuerza, inmediatamente quedó debilitado y quedó derrotado. Eso es lo que Satanás quiere, debilitar al pueblo a través de la oración, hacernos creer que Dios no nos escucha, desanimarnos de tal manera, de alejarnos aún de la misma congregación, de los tiempos de oración, de vigilia, de ayuno, y nos quiere alejar. Pero yo te invito a que Sansón fue destruido por los filisteos, por desobediente, por confiado. Recuerda, si tú te crees firme, mire que no caigas y que no te distraigas en los peligros de la oración. Porque eso es lo que Dios quiere, que su pueblo viva alerta como los soldados del ejército de Dios y que podamos creer que Él está atento para escuchar nuestras oraciones. En algún momento podemos decir, bueno, hay palabras que puedo decir y no sé ya más que decir y por qué orar. Te voy a invitar a que oremos por el pueblo de Dios. Es importante que tengamos en cuenta una lista de oraciones y el Señor a través del Espíritu Santo te traerá esos momentos de por qué tienes que orar. Hay que decirle al Señor, Señor, coloca en mi corazón y en mi mente por qué debo de orar. Y Él traerá a tu corazón en el momento que estás orando, te llegan las peticiones y tú y yo como intercesores, como esas personas que están cerca de Dios a través de la oración, teniendo fe, esperanza y confianza, lo vamos a hacer para ver las grandes respuestas de parte de nuestro Dios a través de las oraciones que hagamos. Te voy a decir por qué cosas debemos de orar. Por el pueblo que está sufriendo, por Colombia que también sufre, no solamente por el pueblo sino por las naciones, porque hay mucha violencia, hay mucho sufrimiento, hay personas que están sufriendo, hay ancianos aún que están pasando por momentos difíciles y en los países también la gente está desesperada y necesita una oración y qué bueno que el pueblo de Dios nos levantemos a orar por los que están sufriendo. Podemos hacer oraciones por aquellas personas que están en pecado, que están esclavos de la droga, del alcohol, de la prostitución, de la delincuencia, donde tienen desórdenes sexuales y podamos nosotros orar para que ellos puedan ser libres. Podemos también orar por aquellas personas que están en casa, que se encuentran discapacitados por alguna enfermedad y no se pueden congregar en nuestras iglesias
y no pueden venir a la casa de Dios, ¿por qué no orar por ellos? Porque a veces hacemos oraciones egoístas donde solo pedimos por nosotros, pero tú y yo somos llamados a clamar. Claman los justos y Jehová oye. Es que no es solamente orar por nuestra familia, orar por nuestras necesidades, sino orar por aquellos que también lo necesitan. Somos llamados también a orar por aquellas personas que van a llegar al Señor, a ese conocimiento de la palabra de Dios, aquellos convertidos. También debemos de orar por aquella que Dios nos provea para la producción de literatura cristiana. Esto es muy importante. Queremos ver muchas cosas de parte de Dios, pero si tú y yo no lo pedimos, Él no nos lo va a dar. Es que Él nos dio una llave de oro que nos dijo: pidan que yo les doy. Si usted pide, yo le doy. Entonces, ¿por qué no pedimos y tenemos una serie de peticiones conforme a la voluntad de Dios que Él nos va a escuchar? También es importante que oremos para que Dios nos abra puertas para llevar el evangelio a muchas naciones, a muchos países, a barrios, a familias. Digámosle: Señor, abre puertas. ¿Dónde quieres que yo vaya a hablar la palabra? ¿Dónde quieres que yo me dirija a hablarle a alguna persona? Y el Espíritu Santo va a abrir puertas, pero si tú y yo no la pedimos, créalo que Él no lo hace. Él está en continuo movimiento, pero también necesita que el pueblo tenga movimiento en la oración. Y eso es lo que te invitamos en esta noche, a que tengas movimiento de la oración. ¿Qué tal también en nuestro momento de oración poder pedirle al Señor para que nos ayude y nos defienda contra las acechanzas del enemigo? Porque el enemigo viene como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quien devora? Los distraídos. ¿A quien devora? A los débiles de oración. ¿A quien devora? A los que no están llenos de la palabra de Dios. ¿A quien devora? A los que están sintiéndose incrédulos y aún se sienten decaídos espiritualmente. No permitas que el enemigo te devore. No permitas que el enemigo destruya lo que Dios ya tiene trazado en tu vida espiritual, ministerial, familiar y todo lo que te rodea. Porque recuerda que Satanás es un ladrón que viene a robar, que viene a destruir y que viene a matar. Y es importante que no olvidemos la importancia de orar por los líderes, por los pastores, por los evangelistas, por los profetas, porque hay que orar por el gobierno, también hay que orar por el presidente, hay que orar por tantas cosas que vemos injustas que Dios puede cambiarlas. Cuando el pueblo ora, Dios ordena. Cuando el pueblo le cree, Dios se mueve. Entonces te voy a invitar a que podamos pedirle a Dios también que nos llene de su gracia, que nos bendiga también en la economía, que bendiga la economía. Y cuando tú y yo le pedimos a Dios: quiero que tú me bendigas en la economía, para yo bendecir tu obra, para yo bendecir al necesitado, para yo bendecir mi familia, cree que Dios nos bendecirá también en la economía. Pero si se te olvidan estas peticiones, qué bueno que hagas una lista, que vayas, cada petición la vas leyendo y la vas poniendo delante de la presencia de Dios. Y lo más precioso es que llegan los ancianos y traen las copas que están llenas con nuestras oración, y cada oración que usted y yo hacemos llega a la presencia de Dios como perfume, como incienso. Entonces, cada vez que le creamos a Dios y tengamos ese movimiento en todo tiempo en la oración, el Señor tiene ya las respuestas, porque claman los justos y Jehová oye. Y no se te olvide orar sin cesar. Siendo perseverantes, siendo vencedores, y cada día veremos más la gloria de Dios a través de la oración. Así que gracias por haber estado aquí con nosotros hoy. Sabemos que es de mucha importancia y de mucho valor la oración que usted y yo hacemos delante de nuestro Dios. No te preocupes si no sabes orar. Acá estamos enseñándote a cómo acercarte delante de Dios a través de la oración. Y recuerda
que orar es hablar con Dios. Es un diálogo con aquel que está atento para escucharnos. ¿Por qué no oramos entonces en este momento al Padre que está atento para escucharte desde casa y escucharnos a nosotros? Señor Dios Todopoderoso, entregamos a ti este tiempo que hemos estado en tu presencia, donde tú obrarás a través de la oración en tus hijos, colocarás el querer como el hacer, colocarás en el corazón cada vez es acercarnos más delante de ti, a orar, a clamar y a arrodillarnos y postrarnos, porque tú no escondes tu rostro cuando nos acercamos con un corazón dispuesto. Gracias, Señor, porque yo sé que seguirás haciendo a través de este tiempo de Esperanza de Vida Enseña en todos los corazones. Te alabamos, Dios, porque eres tú quien inclina tu oído a la oración a este lugar. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Recuerda, si esta enseñanza fue de gran edificación para tu vida, compártela, dale like y lleva esta semilla a tus amigos, a la familia de la fe, para que podamos saber cómo acercarnos a Dios y qué pedirle a Dios. Bendiciones.